Hola, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de la Biblioteca Hispánica. Soy David Barriro Jiménez, chargé de cours en la Universidad de París-Nanterre, y hoy os voy a hablar de un libro importante para mí, puesto que le dediqué 2 años de máster. Se trata de los diarios personales del autor peruano Julio Ramón Ribeiro, titulados La tentación del fracaso. Este es el volumen del año 2003, editado por Seix Barral, un volumen importante porque aparecen por primera vez todos sus diarios desde 1950 hasta 1978, cuando el autor tenía 49 años. Hay que recordar que Ribeiro escribió estos diarios, mantuvo estos diarios hasta 1994, fechas antes de su fallecimiento. Por lo tanto, quedarían por publicarse, si es que algún día se publican, los años que irían desde 1978 hasta 1994. Lo habéis entendido bien, se trata de una obra de dimensiones considerables. Se trata de un muestrario temático y existencial, cuando menos sorprendente, viniendo de alguien como Julio Ramón Ribeiro, de un natural tímido, pudoroso e introvertido, y que gracias a la literatura, gracias a la escritura, se desprende en parte de ese pudor y nos permite entrar en las entrañas tanto de su vida cotidiana como de su maquinaria creativa. Precisamente en cuanto a su maquinaria creativa, es un elemento importante en estos diarios, porque uno de los principales rasgos es ver el dolor que arrastrará toda su vida Ribeiro para demostrarse que es capaz de crear una obra literaria, el que siempre se consideró incapaz para crear. Ribeiro estructura sus diarios en un comienzo en una serie de diarios menores en cuanto al tamaño, serían los diarios madrileños, limeños, alemanes, y luego a partir de 1960 ese diario se pasará a denominarse por la fecha, puesto que los escribirá ya siempre desde París, donde se instala y donde acabará obteniendo un puesto de delegado permanente adjunto, y le dará una cierta estabilidad económica. A lo largo de las 1000 entradas de estos diarios, Ribeiro consigue mantener el tono, la tensión narrativa, gracias a una serie de mini tramas insertadas dentro de la narración, que pueden ser sus aventuras sentimentales con su enamorada europea Mimi, con la llegada de un canapé que han comprado a una empresa danesa y que conllevará circunstancias familiares complicadas, un paquete que se pierde en la post, las visitas intempestivas y algunas veces totalmente surrealistas del poeta Chariarse, y sobre todo la aparición en el diario del cangrejo. El cangrejo es como él llama la enfermedad que le va a seguir durante gran parte de su diario. Precisamente es cuando aparecen las citas dedicadas a su enfermedad, que son las citas más pudorosas y más lacónicas. Es ahí quizás el único punto de límite a la confesión que muestra el diario. Y precisamente es ahí cuando aparece el Julio Ramón Ribeiro más cerrado, más alejado del exterior, donde aparece esa especie de método para analizar todo lo negativo de su persona. En consecuencia, deja muy poco espacio al exterior. Por lo tanto, absténganse aquí los que quieran buscar testimonios de su época, muerte de Escobar, mayo del 68, guerra del Vietnam, guerra de Argelia, o incluso dictadura de Velasco y pasantías y paso de poder a Bermúdez. No nos tenemos que olvidar que el auténtico personaje de estos diarios es Julio Ramón Ribeiro. Y incluso cuando habla de la situación política en el Perú, lo hace siempre desde un punto de vista personal y teniendo en cuenta cómo puede afectarle en su vida cotidiana. Ribeiro es un gran estudioso de sí mismo y de su obra. Y fue muy lúcido al saber que corría un gran peligro su obra de ficción al consagrar tantísimo tiempo y tanto esfuerzo a su obra diarística. En varios momentos de sus diarios habla de sus diarios diciendo que pueden ser un soliloquio estéril o incluso una ocupación peligrosa. Tiene mucho miedo de que esa parte de su creación fagocite la otra. Por eso sus diarios cohabitan y dialogan constantemente con su obra de ficción.
la recopilación de sus cuentos, La palabra de sus 3 novelas y, por supuesto, esas 2 maravillas de aforismos que son Los dichos de Luder y Las prosas apátridas, dialogan constantemente con su diario. Además, Ribeiro se presenta en sus diarios como un gran conocedor del universo diarístico. Son muy frecuentes las referencias a clásicos de la diarística francesa como Amiel, Gide o Paul Leteau, e incluso los teóricos como Lejeune. Y luego también tenemos el Ribeiro crítico. También son muy frecuentes las interrogaciones sobre la existencia o no de estilo en obras como en la obra de Follner, de Maupassant o incluso de Flaubert. Yo creo que para entender y apreciar verdaderamente estos diarios hay que asumir una serie de riesgos. Hay que creerse el pacto de lectura que nos propone Ribeiro al comienzo. Hay que tener en cuenta que estos diarios no presentan ni un secreto, ni una trama especialmente construida que nos lleve a una conclusión, ni muestran un excesivo interés por lo ajeno. En cambio, presentan a un personaje falsamente o engañosamente común que nos atrapa precisamente porque muestra una incomprensión hacia el mundo exterior que lo hace entrañable. Aunque a veces pueda cansar. Hay que asumir, y yo soy el primero en reconocerlo, que hay una cierta impostura en ese personaje que ha construido Ribeiro y que ese nefasto jefe de tribu al que hace referencia constantemente puede llegar a cansar, pero está expresado y está narrado desde las entrañas con una gran sinceridad. Y eso, añadido a un nivel de escritura elevadísimo y muy elaborado, hace que estemos frente a una obra que yo considero muy importante de la literatura peruana. Por supuesto, la publicación de los diarios que van desde 1978 hasta 1994 acarrean problemas formales e incluso éticos y morales. En sí ya podría ser una trama riberiana, porque los originales están guardados en la caja fuerte de un banco, existe aparentemente una copia clandestina en manos de la cuñada de Ribeiro. Luego está esa especie de negación y de temor a la publicación por parte de la familia, que desde hace un par de años parece que se abre un poco a la posibilidad en el futuro de una publicación. En fin, ya veremos si se publica. Para acabar, recordaré una cita de Ribeiro, creo que en Prosas apátridas, que dice: había consagrado tanto tiempo a la construcción del pedestal que me quedé sin tiempo y sin fuerzas para construir la estatua. Yo creo que Ribeiro fue muy consciente de ello y que precisamente por eso dedicó mucho tiempo y mucho cuidado en construir uno de los pedestales literarios más bonitos de la literatura latinoamericana. Ahora os toca a vosotras y vosotros comprobarlo. Si queréis, abrid el libro, leedlo y ya me diréis. Muchas gracias. Adiós.